Palacio Ducal de Gandía es una importante muestra de palacio del gótico civil valenciano. También es la casa natalicia de San Francisco de Borja. La fecha de construcción del Salón de las Águilas fue a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. En este lugar estaba instalada la antigua sala de San Miguel. Está ubicado en el lateral de la fachada principal de la planta noble y es una de las primeras intervenciones barrocas del edificio realizadas por la familia Borja. El llamado Salón de las Águilas tiene planta rectangular. Recibe este nombre por el friso dorado que recorre la parte alta. Los elementos decorativos principales son las granadas y las águilas. De este gran florón instalado en el techo colgaba la lámpara que daba iluminación al salón. Toda esta decoración está realizada en yeso y dorada con pan de oro. En la moldura de la cornisa que recorre todo el perímetro superior del techo de la sala se aprecia de forma repetitiva la granada, como símbolo de la riqueza hortícola. Por homonimia se le compara con la vida de Francisco de Borja, que según su confesor y biógrafo Diego Vázquez, se vincula con el viaje que en 1539 hizo a Granada para trasladar el cadáver de la reina Isabel de Portugal. Según la tradición, Francisco de Borja, al contemplar el rostro descompuesto de la reina anteriormente bella, exclamó: «No volveré a servir a ningún amo que se me pueda morir», y elevó su espíritu lejos de lo material, otorgándole condición laudatoria de águila. Las granadas sirven de base a un águila, del que deriva el nombre de la sala, aunque su cabeza, cuello y cola parecen indicar que se trata más bien de un ave fénix. El Salón de los Estados de Cerdeña es una pequeña habitación que estaba habilitada como el comedor del palacio. Destaca el zócalo de azulejos con baldosas de cerámica decoradas con motivos geométricos llamados mocadores, que recorre todo el perímetro de la estancia. Hay una mesa central y una alacena de madera con diversos utensilios utilizados en las cocinas de la época. Los 4 grandes lienzos del siglo XVIII contienen escenas de la vida de Francisco de Borja. El futuro santo Francisco de Borja y Aragón nació el 28 de octubre de 1510 en este palacio. Era hijo de Juan de Borja, tercer duque de Gandía, y de Juana de Aragón. Murió el 30 de septiembre de 1572. Descendía de famosos desafortunados. Su abuelo Juan Borja, el segundo hijo de Alejandro VI, fue asesinado en Roma el 14 de junio de 1497 por un asesino desconocido, aunque su familia siempre creyó que había sido César Borgia, personaje del que se dice que inspiró a Maquiavelo para escribir El Príncipe. Debido al asesinato de Juan, su esposa María Enríquez de Luna quedó viuda, renunció a su ducado, dedicándose piadosamente a la educación de sus hijos Juan e Isabel. Después del matrimonio de su hijo en 1509, siguiendo el ejemplo de su hija, se retiró al convento de las Clarisas Pobres de Gandía. Fue de esta forma como a través de estas 2 mujeres entró la santidad en la familia Borja de la Casa de Gandía, comenzando un trabajo de reparación de esta cruel familia y que Francisco de Borja habría de culminar. Recibe el nombre de sala verde por tener este color los azulejos en forma triangular situados en la parte superior del zócalo que cubre todo el perímetro de la habitación, y por las sillas y sillones que tienen este color. En una vitrina
Se conservan restos del catre en el que falleció San Francisco de Borja en Roma y 2 manuscritos originales de su puño y letra, y en otra el bastón que utilizaba San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue un militar y religioso español que surgió como líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Fue el primer general de la Compañía de Jesús que él mismo fundó. Esta sala en la actualidad está dedicada a la Compañía de Jesús, con esculturas y retratos de los principales jesuitas. Durante el siglo XVI, en el viejo continente, hubo una época de grandes cambios. El Renacimiento y la Reforma protestante. Son también de este siglo las 95 reformas de Martín Lutero y de la Contrarreforma, la época en la que de la Iglesia Católica surgieron un grupo de sacerdotes intelectuales, llamados los jesuitas, cuyo fin principal era detener la propagación del protestantismo en Europa y en el Nuevo Mundo, embarcándose rápidamente como misioneros y estableciendo en esos lugares escuelas y colegios católicos. Tuvieron el origen en Ignacio de Loyola, que escribió los Ejercicios Espirituales, libro guía para los sacerdotes jesuitas, donde se les alentaba a la firme disciplina, la entrega a la obra de Dios y la confesión periódica. Los misioneros jesuitas en América, junto con los franciscanos y los dominicos, también ayudaron a los indígenas a aprender los métodos de cultivo europeos, aparte de enseñarles espiritualmente la religión católica y los principios del cristianismo. Los jesuitas, a principios del siglo XVIII, tenían bastante poder en Europa y en el Nuevo Mundo. Los sacerdotes de la orden ocupaban altos cargos en los gobiernos. Esto ocasionaba que la orden tuviera muchos enemigos políticos, sobre todo en España y Portugal, donde no les gustaba demasiado las libertades que se tomaban los jesuitas en las Américas. Tampoco agradaba a los nuevos pensadores de la Ilustración ver cómo la intelectualidad de la época era toda casi dominada por ellos. Para tomar el control de los asuntos de la Iglesia, en 1762 el rey Luis XIV les expulsó de Francia, confiscando todos sus bienes para la corona. En 1773 el Papa Clemente XIV disolvió oficialmente la orden, cerrando escuelas y colegios jesuitas. Reaparecieron tras la Revolución Francesa y en la actualidad son más de 20.000 los que viven repartidos por el mundo. En la sala de la Torrecilla se encuentra la primitiva escalera de forma helicoidal. Es de origen islámico. Destaca de forma espectacular uno de los pavimentos más antiguos de todo el palacio. Según la tradición, fue también el aposento de la duquesa María Enríquez de Luna. María Enríquez, durante su regencia, mantuvo el ducado de Gandía hasta la mayoría de edad de su hijo Juan, gestionando de forma eficaz, engrandeciéndolo y modernizándolo, al construir una red de acequias, canalizando el agua hasta los más recónditos rincones de las huertas, aún útiles en la actualidad. El interés de María fue primordial para el arte y el patrimonio de Gandía. Terminó las obras de la iglesia de Santa María, elevándola a colegiata, pese a las desavenencias con su suegro el Papa Alejandro VI. El Salón Dorado o Galería Dorada comenzó su construcción en torno al año 1671. Quizás pudo ser un homenaje por la canonización ese mismo año de Francisco de Borja por el Papa Clemente X. El 10º duque de Gandía, Pascual Francisco de Borja Centelles,
fue el impulsor de la obra, que quedó finalizada alrededor del año 1713, según se indica en un medallón de alguna de las salas. La sala heráldica de la familia Borja es la primera. Recibe este nombre por la decoración predominante a base de adornos heráldicos. El diseño y proyecto de toda la Sala Dorada fue dirigido y realizado por Leonardo Julio Capuz. Por la riqueza decorativa que adorna todo el salón, recibe ese nombre, debido a la utilización de los dorados, a la rica policromía de sus puertas y también de las ventanas, que están decoradas a base de rocallas, dorados y otros elementos propios del barroco de aquel momento, tales como cartelas, acantos, hojarasca, grutescos, etc. Consta la galería dorada de 5 salones que se articulan por medio de puertas transversales que los separan, al mismo tiempo que los intercomunican, y conforman un espacio único de 38 por 5 metros. La distribución del espacio en planta está basada en un criterio modular. Hay 4 rectángulos de aproximadamente 10 por 5 metros. El cuarto y último se subdivide en 2 espacios de 5 por 5 metros. Presenta una decoración profana y ornamental, y se destinaba a acomodos múltiples, comedor y fiestas privadas. La segunda sala, denominada ornamental, tiene una profusa decoración barroca, principalmente en el techo, que muestra un gran lienzo rectangular pintado al óleo, ocupando todo el espacio con motivos florales, guirnaldas, aves que parecen águilas, conchas marinas, escudos y una serie de orlas y molduras para recomponer y enmarcar el conjunto abigarrado, a base de colores rojizos, ocres y verdosos, muy tostados y entonados. En la parte superior de cada una de las puertas de acceso a las salas y por ambos lados, en el centro de un óvalo con enmarcación dorada en relieve, hay retratos de jesuitas de la Compañía de Jesús. El 10º duque borgiano de Gandía, Pascual Francisco de Borja, encargó las obras de la Galería Dorada en el año 1702. Duraron entre 1703 y 1716, habiendo costado 9.290 libras, 6 sueldos y 8 dineros, siendo para su época un costo demasiado económico. El autor Leonardo Julio Capuz, un personaje del mundo artístico valenciano, tenía un perfil profesional entre la arquitectura, la escultura y la talla. En la sala tercera, llamada de la glorificación, en una sucesión de escenas se representa la canonización de Francisco de Borja, con una representación del Colegio Cardenalicio, asistido por la Iglesia en el primer nivel, la alegoría de las virtudes teologales junto a medallones con las efigies de los papas de la familia Borja, Calixto III y Alejandro VI, y el toro heráldico. En otro lugar, el arcángel San Miguel presentando a San Francisco a la Santísima Trinidad, en presencia de la Virgen y de otros santos. El autor de la pintura, Gaspar de la Huerta, concibió la obra para ser vista en vertical, colgada de una inmensa pared, y el punto de vista del espectador estuviese situado a la altura de la zona inferior, para que de esta forma el trampantojo de los parámetros arquitectónicos ilusorios se perciban con más veracidad. Está totalmente claro que es una construcción pictórica que se exhibe en un lugar totalmente inadecuado. Resulta por eso mucho más bella e interesante cuando se ve reproducida en una fotografía rectangular. Esta pintura y las 2 de las siguientes salas de Gaspar de la Huerta son en general técnicamente de buena calidad. Siguen el estilo del pintor barroco y tratadista Antonio Palomino, aunque sin adaptarse en estos casos la decoración pictórica a la arquitectura del lugar, manifestando no obstante en ellas su influencia por el dinamismo en la composición y los colores claros, distanciándose también con personalidad
del estilo de Jacinto de Espinosa, predominante aún en la Valencia de finales del siglo XVII. La organización compositiva es diferente en el Salón de la Sagrada Familia, que es el que presenta el esquema perspectivo más coherente de todo el conjunto de la Galería Dorada. El vértice de la pirámide visual se sitúa aproximadamente en la zona del Padre Eterno. A la representación atmosférica dedica excesiva superficie, al situar los personajes principales en la parte inferior del lienzo. Lo más valioso de la obra conservada de Gaspar de la Huerta son estas tres pinturas al óleo sobre lienzo de la Galería Dorada, tras la remodelación ordenada por el 10º duque Pascual de Borja y Centelles, según afirmó Palomino, elogiando su genio natural y su mucho estudio, con lo que supo suplir la corta pericia de su maestría. Afirma que en Valencia gozó de gran reconocimiento popular por el suficiente dibujo y grato colorido, de suerte que apenas hay templo en aquella ciudad y reino de Valencia donde no haya pintura suya. La quinta y última estancia es conocida como Sala del Cielo y la Tierra. En el techo se encuentra un gran lienzo pintado al óleo por Gaspar de la Huerta, realizado en el siglo XVIII. Es una exaltación a la familia Borja, con la glorificación de San Francisco de Borja, y pone contrapunto con la cerámica del suelo, al considerar en la zona superior el mundo celestial y el mundo terrenal en el suelo de la parte inferior. Es una ornamentación cerámica de Manises del siglo XVIII y se refiere a los 4 elementos: aire, tierra, mar y fuego, y en el centro el sol. Es un pavimento alegórico de la humanidad, único que se conserva original del palacio. Está formado por unas 1500 piezas. Ambos elementos, el suelo y el techo, son una representación conceptual y descriptiva del conjunto del cosmos. Como remate significativo, hay 3 balcones, uno a cada lado, que se abren junto con la puerta de entrada a los 4 puntos cardinales. Merece mención especial observar la decoración pictórica de los muros exteriores, que se desarrollan a base de ornamentación vegetal en los entrepaños de los balcones, y decoración de jarrones, volutas y cenefas de color almagra. Hay en la terraza 9 balcones con tejaroz, suelo de azulejos y tornapuntas y antepechos de hierro. El tejadillo protector de cada uno de los balcones está realizado a base de tejas vidriadas, con tonos azules y blancos. Algunas salas del palacio que dan al patio de las Cañas están ocupadas por parte del colegio que dirigen los jesuitas y por las habitaciones y dependencias que tienen como residencia. Hacia la parte central del patio, en el siglo XVI, Carlos de Borja construyó una cisterna, que se usó como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil del 36.